Buenas noches, mi nombre es Nubia Estela Huila. En este momento voy a exponer un tema sobre medios de contraste creado por la compañera Belsi Tenorio. En los estudios de un servicio radiodiagnóstico en ocasiones es necesaria la utilización de contrastes radiológicos para poder ver mejor las estructuras a examinar. Existe un consentimiento informado para la aplicación de medios de contraste. En estas ocasiones, cuando el paciente es menor de edad y necesita el medio, se debe hacer firmar por un acompañante o familiar. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado constituye el acto mediante el cual se informa detalladamente al paciente sobre los distintos procedimientos a realizar, las complicaciones o los riesgos. Los medios de contraste se clasifican en positivos porque absorben más cantidad de radiación. Son los radiopacos. En una radiografía aparece de color blanco. Son compuestos yodados y sales de bario. Los medios de contraste negativos absorben menos cantidad de radiación. Son radiotransparentes. En una imagen radiográfica aparecen de color negro. Se trata de gases como oxígeno, helio, etc. Según la naturaleza se pueden clasificar en aire, fósforo o calcio, o artificiales negativos que le dan transparencia a los órganos. Tienen menor absorción de la radiación, aire, oxígeno o anhidro carbónico. Los positivos le dan opacidad a los órganos, tienen mayor absorción de la radiación, son baritados y yodados. Características de los medios de contraste. Los medios de contraste deben ser inocuos, bien tolerados por el paciente, preparados de manera adecuada para su administración, que sean de fácil eliminación por el organismo. En su composición deben ser elementos de elevado número atómico. Los contrastes pueden ser de dos tipos: liposolubles o hidrosolubles. Los liposolubles son de naturaleza oleosa, tienen elevada viscosidad. Los hidrosolubles son derivados del ácido trillodo-benzónico, son solubles en agua, pueden ser administrados por vía intravascular, vía directa, por vía cutánea, oral o digestiva, y se eliminan fácilmente del organismo. Los contrastes varitados pueden presentarse de dos formas: en suspensión o en polvo. Debemos agregarle agua para obtener la consistencia adecuada. Se pueden administrar por vía oral o por enema. Solamente los medios de contraste varitados van orales o van rectales y se suelen utilizar para el estudio del tracto digestivo, tanto superior como inferior. Tipos de estudios. En el aparato digestivo tenemos la cialografía, estudio de las glándulas salivales, y se necesita contraste yodado liposoluble. Estudios de tubo digestivo. Encontramos el esófago. Siempre llevará material de contraste de bario, simple o doble contraste. Enema opaco. Estudio del intestino grueso. Sistema patobiliar. El estudio de la vesícula biliar, ya son por los conductos biliares, y se utiliza contraste yodado hidrosoluble. Estudios del aparato urinario. La urografía intravenosa. El estudio morfológico y funcional, contraste yodado hidrosoluble. Pielografía retrógrada. Estudio solamente morfológico del sistema pielocalcial y de los uretres.
Contraste yodado hidrosoluble. Cistografía, estudio de la vejiga. Contraste yodado hidrosoluble. Contraste de gadolinio. Produce una alteración en los tiempos de relajación de los protones, neutrones y electrones cargados electrónicamente, por poseer sustancias químicas con propiedades paramagnéticas en el interior de ellos. Los medios de contraste son indicados principalmente en el sistema nervioso central, en las zonas donde se evidencia realce normal por gadolinio, muy útil en la evaluación de tumores en procesos inflamatorios musculoesqueléticos, tumores abdominales y de mamas, entre otros. Aquí tenemos unas figuras donde se coloca medios de contraste. En la figura angioresonancia normal y angioresonancia venosa, donde se observa el gadolinio de una trombosis del seno sagital superior. Dosis de medios de contraste. El medio de contraste yodado es un cc por cada kilogramo de peso. El bario es un frasco de 250 gramos, que es una medida estándar. El gadolinio es 0.1 centímetros por cada kilogramo de peso. Las vías de administración del contraste. Pues las vías de la administración del contraste más comunes son orales, rectales o endovenosas, pero ya existen otras como las vaginales, las intraarteriales, las intraarticulares y entre otras que se pueden emplear, como las mielografías utilizando contrastes yodados no iónicos. Reacciones adversas al medio de contraste. El medio de contraste puede presentar reacciones leves como náuseas, vómito, calor, cefalea, palidez, desvanecimiento, entre otras. Las moderadas: hipotensión, broncoespasmo y grados más avanzados de síntomas leves. Las reacciones severas pueden ser convulsiones, pérdida del conocimiento o arritmia cardíaca. Tratamiento de la extravasación de medios de contraste. En caso de que se extravasen las venas por el colocamiento del medio de contraste, se deben colocar compresas de hielo sobre el área afectada para reducir la inflamación, aplicar calor si el dolor es en gran magnitud, elevar el miembro por encima del nivel del cuerpo, administrar analgésicos por vía oral y consultar con el especialista inmediatamente. Tratamiento de las reacciones adversas a los medios de contraste. Se pueden utilizar inhaladores, fármacos anticonvulsivos, hidrocortisona, dexametasona, adrenalina, entre otros. Que se pueden colocar también los líquidos endovenosos como atropina o en solución salina o lactato de Ringer. Contraindicaciones de los medios de contraste. El contraste del sulfato de bario no puede administrarse a un paciente que tenga historial de asma, fiebre de heno, fibrosis quística, y el contraste yodado no se le puede administrar al paciente de función renal comprometida, historia de asma, historia de alergia, enfermedad del corazón, diabético, entre otros.
Recomendaciones para tener en cuenta. La drepanocitosis es una alteración de la sangre que hace que los glóbulos rojos se deformen hasta adquirir apariencia de óseo. La policitemia es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un aumento anormal de la cantidad de células sanguíneas, principalmente afecta a los glóbulos rojos. La mieloma es un cáncer de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son los glóbulos blancos que producen anticuerpos y que nos protegen de las infecciones. Por el momento así ha sido todo por hoy, con mucho gusto para ustedes. Nubia Estela Huila, explicación de los medios de contraste en el área de imagenología especial.